Un segundito, no te escuché porque me llamaron. Te hacía una consulta nomás, profe, el tema Sí, del... viste que la mayoría están hablando mucho del guaraní. Yo sé, entiendo, ¿verdad? Pero no hablo mucho. sí. Pero ¿es obligatorio hablar en la clase del idioma o no, profe? Y esta tecnicatura es de lengua de señas paraguaya, guaraní y castellano. Tratamos de impulsar el uso de ambas lenguas oficiales. Haikatubo puede traer muy rápido aprendemos, porque los paraguayos tenemos el input del guaraní y el castellano, entonces muy rápido aprendemos. Y te invito a aprender con nosotros. Tenemos cursos breves de guaraní, cursos interactivos, cursos comunicativos, donde podés aprender la lengua. Dale, profe, Sí. entiendo. Entonces te invito que tu esa, Pepe dice cámara y que tu esa ya yo esa. Va esa para Vanessa Piris, París, pensaba. Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches, adelante, adelante. Gracias. Un gusto. Igualmente, igualmente, vamos a conversar enseguida. Yo acabo de llegar en las vacaciones, yo enseño el programa de maestría y doctorado en una Mm, universidad en Asunción y ahora llegué. Esta semana me toca todos los días. ¿qué Y fuiste? entonces de 8 a 4:30 de la tarde. Ay, bueno. Entonces, acá estoy mirando nuestro programa para, recién ahora estoy pudiendo entrar a nuestra plataforma para hacer el programa y también el material con el que vamos a trabajar. No sé por qué nuestra plataforma está con tanto problema, che. Mm. Yo un ratito me voy a ausentar. Estoy terminando de hacer alguito y ya prendo Bueno, bueno, cámara y también. nos vamos hoy presentar la materia, darles uno de los materiales que vamos a utilizar y arrancamos con eso. Hay compañeros que nos plantean seguir en forma asincrónica, entonces, bueno, la clase la grabamos y después pueden ver. ¿Les parece? Sí. Dale, Nos profe. damos por lo menos 3 4 minutos, Vanessa y Calitina, ¿les parece? Ujú, dale. Mientras ubico el programa y el material en la plataforma. Dale, profe. Gracias. Ustedes tienen mi teléfono, ¿verdad? Ya estás, profe, en el grupo, nos dijo Sí, la no, es Lili. para, no estoy pudiendo, no sé qué pasa con la plataforma, demasiado lenta está, para pasarles por WhatsApp nada más a ustedes dos que van a participar en la clase, ahí entra más compañera. No estoy pudiendo alzar en la plataforma, no sé por qué. Ahora me da añadir sección, ojalá que me abra. ¿Y ese profe no podías lanzar nomás en el grupo? Pero son demasiadas personas ahí que creo que mejor ustedes que están. En Bueno, todo caso, voy a ver con Pedro si él está, si puede alzar, pues no me da para. Pedro, ¿dónde pidió el email, bebé? Voy a enviarle a Pedro si él me puede alzar, porque no estoy logrando alzar. Hace rato ya estoy trabajando desde que llegué y no me permite alzar. Un ratito le envío a Pedro para que él pueda alzar en la plataforma.
Bueno, entran más compañeros. Marisa Rosa Orihuela, ¿cómo estás? Maiko Moejara Emi Ramírez, a vos tenemos que exonerarte de esta materia, vos sos especialista en lingüística. Vaya, vamos a dejar ahí. Por ande. Por ande ahí. Digo, tenemos a sumar de que beta. Haniri de Tecato. No. Un gusto. Jacobo Valdés Baizapa, ¿cómo estás? Jacob, no es Jacobo. Jacob Valdés. Rosa Orihuela, vos no sos del MEC. Me acuerdo que había una Rosa Orihuela en el Ministerio de Educación. Tranquilo, Jacob. Soy del ministerio, profesor Miguel Ángel. ¿Estás? Todo bien, señor. Y compañeros, compañeras, buenas noches. Bueno, la clase se graba porque hay varios compañeros. Estoy viajando, dice Jacob. Hoy más Jacob, no hay dificultades. Muchos compañeros, compañeras entran de manera asincrónica por problemas de tiempo. Entonces, la clase queda grabada y van a poder luego ver. Yo les ruego si pueden que prendan sus cámaras y conversamos. Jacob ya me avisó que está de viaje, está viajando, entonces naturalmente no puede poner la cámara. Entonces Rosa, Iritina, Vanessa y otros sí pueden poner la cámara para vernos. Ahí está. Un gusto. Caritina es una señorita joven. Vas a aprender con nosotros guaraní. Bien, la profesora Emi es especialista en guaraní, en lingüística. Y un gusto, Emi. Hoy recién yo he visto que vos estabas en el grupo. Bueno, señores, un gusto enorme comenzar con ustedes. Como yo soy el fundador del instituto y por lo menos por unos meses más voy a estar como director, después me voy a autojubilar. Y esta institución nosotros la creamos para trabajar la defensa, promoción, revitalización, fortalecimiento de la diversidad lingüística del Paraguay. Y por qué no también de América Latina. La ecología lingüística. Y tratamos en Paraguay unir sinergias con otras instituciones, así también a nivel latinoamericano. Hace 15 días que estuve en un congreso en Brasil sobre lingüística aplicada, muy interesante, profesora Emi, el congreso, el 14º Congreso Brasileño de Lingüística Aplicada, un congreso enorme, más de 1000 ponencias, cerca de 1200 ponencias. A mí me dieron dos temas, hablé de activismo lingüístico para la normalización del guaraní. Correcto, Rosa, y también hablé de la situación actual del guaraní. Muy interesante, gente hasta de Egipto vinieron al congreso. Y sería interesante acá fortalecer eso, la lingüística aplicada, para cuidar nuestras lenguas, fundamentalmente para eso. Bueno, muchas personas de otros países, de acá de la región, Bolivia, Brasil, México, Colombia, encontramos en esos espacios. Entonces, para eso nació el Wimanen. Y tratamos de trabajar el guaraní castellano, lengua de señas, las lenguas indígenas, y en este caso, esta tecnicatura de interpretación y traducción del guaraní, o sea, de lengua de señas paraguaya a guaraní castellano. Les decía en mi semana me un tipo de doctorado de clase. Empiezo a las 8 de la mañana y salgo a las 4:30. Hoy ya me movilicé a las 4. Una locura para ir a Asunción. Tenía una entrevista antes de las 7 con una periodista mexicana. Al ser en el grupo la publicación. Entonces, desde las 4 estoy en actividad, 4 de la mañana. Bueno, si les parece, yo les rogaría por hoy nada más terminar en 1 hora y media. ¿Podría ser? Mañana tengo que movilizarlo otra vez a esa hora, pues sigo mi clase en el doctorado ahí en la UTIC. Bueno, quisiera compartir el programa.
Voy a dejar en mi apenas ahí, va a ver cuál catuse, hay cuál estoy, pene pues juga, na pei cuál guasuiva, ama, nejina lleva lingüística general ejegua. ¿Cuál en el programa? Y en el programa un saludo también a los compañeros que ven la clase en formato asincrónico. Le pedí a Pedro que compartiera en la plataforma, no sé qué, no pude entrar. Bueno, somos un país bilingüe, guaraní-castellano, o sea, el Estado paraguayo es bilingüe, pero el país es pluricultural y plurilingüe, la nación, pero el Estado es bilingüe. Ahora también hay una ley que declara oficial a la lengua de señas. Entonces, si bien es cierto, la Constitución no habla de la lengua de señas, también hay una ley que ampara. Acá están los objetivos: promover las bases fundamentales de la lingüística general y con enfoque direccional hacia las lenguas oficiales del país y el correcto uso de las teorías de la investigación para lograr resultados altamente calificados en los distintos proyectos, por lo menos ya pensando en la pasantía. Desarrollar en los estudiantes competencias académicas en el campo de la lingüística, formar estudiantes con alta preparación, conocimiento científico de las lenguas habladas en el Paraguay, especialmente las oficiales y la lengua de señas. Bueno, estos son los objetivos y acá los contenidos. Historia de la lingüística, que empezaremos hoy, conceptos generales básicos de la lingüística, disciplinas de la lingüística descriptiva, un poco de fonética, fonología, morfología, semántica, pragmática, sociolingüística y análisis del discurso. Tenemos 9 sesiones hasta el día 23 de septiembre. Y poco y la del programa ya me bajo acá tú por lo menos mi ya me está bueno. Pídala en el programa. Pídala en el programa ya le conta más plataforma. Hañañe mimita Calitina ñañe mimita la guaraní castellano, hemos que viene, muy brava. Sí, profe, yo entiendo, pero el hablar lo que es un Sí, poquito japea, difícil. no, ande, uperiere legendure ñe pona, le entende pona, Calitina uperiere ñe pregunta para ñe, muy brava. Después el problema, ya ahorita hace. El estudio de las lenguas, ¿qué ustedes piensan de las lenguas? ¿Qué es la lengua para nosotros? Va el ñe, o el lenguaje, en todo caso, sí, ampliamos. Ahí está Vanessa. Va Isapá. Vanessa, sí, vos te comunicas más con lengua de señas. Sí, no, o sea, Sí, sí. sí, amo la lengua de señas, me Excelente, encanta. excelente. Excelente, Sí, Vanessa. y hablo lengua de señas Sí, hace casi 20 años y me gusta mucho. sí. Yo salgo de algunos aspectos y también hago este curso que necesito. O sea, hice el curso básico, pero necesito. La idea, Vanessa, hablar de las lenguas, de la lingüística en general. La preocupación por el lenguaje es antiquísima. Si nosotros revisamos todos los pueblos del mundo, no sé, los griegos, los fenicios, los aztecas, los judíos, los guaraní, y encontraremos que hay preocupación acerca del lenguaje. Uy, Paula, va, esa pañande, ñañe, por un ñañe, era acá. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuánto tiempo aproximadamente hace que los seres humanos hablamos? O sea, ¿desde qué momento? Según la ciencia, naturalmente. Después vamos a ver lo que dice la Biblia, también lo que dicen los guaraní. Sepan que en castellano se dice los guaraní, no los guaraníes. Los pueblos indígenas no quieren que se pluralicen sus nombres. Entonces los guaraní, los tupí, los nivaclé. ¿Cuánto tiempo vos pensás, Vanessa, hace que los seres humanos empezamos a hablar? A nivel mundial. El Homo sapiens. En realidad, el Homo sapiens habría sido el que empezó a hablar. Es difícil eso saber, Vanessa, cuánto tiempo. Le hablo a Vanessa porque la estoy viendo, ¿verdad? Sí, Es no, difícil saber. no sabría decir.
Sí, es difícil saber por qué, porque la lengua es inmaterial, o sea, no hay rastros salvo la escritura, pero la escritura es reciente. Los estudiosos dicen que probablemente hace como 50, 60 mil años que hablamos. Y los primeros, no sé, lenguajes habrán sido muy limitados. Algunos estudiosos dicen que probablemente fueron verbos las primeras palabras, porque toda acción, para cazar, para pescar, para defenderse, acción, acción, acción. Y es probable que hayan sido verbos las primeras palabras. ¿Y cuál es la primera lengua? Tampoco sabemos. No se sabe. No se sabe. Se sabe, por ejemplo, que el castellano y el portugués vienen del latín, o el francés viene del latín, pero latín ahí va. Guaraní de Yicuay, muy bau, pero por lo menos Oñeñeja, oye, cuándo 5.000 años cuéramela Oñeñeja, guamite Brasil, y la estudios. Oye. Entonces la Homo sapiens, oñe pelun jaguela, oñe, porque en de la Ñeñejangua hay dos condiciones. Uno es esta parte que se desarrolle, sistema de fonación, y por otra parte también la del desarrollo mental, coa, moco idea. Entonces, la ona se llama la lenguaje. Aunque la necesidad y necesidad ya le coa. Y el lenguaje habría sido, bueno, muy limitado. ¿Por qué? Porque eran pueblos sencillos, pueblos no tan complejos. El castellano leí que tiene más de 100.000, cerca de 100.000 vocabularios, una locura, de 100.000. Una lengua tan desarrollada ya, ¿por qué? Porque hablamos sociedades muy complejas. Bueno, esto con respecto a algunas teorías que se manejan con respecto al origen del lenguaje humano. Bueno, ¿qué ustedes recuerdan de estudios acerca del lenguaje? ¿Qué dice la Biblia? O sea, eso no es estudio, pero es también creencia de un pueblo. Va, es yo mío leer la Biblia que los seres humanos empezaron a ponerles nombres a los objetos creados por Yahvé. Y tampoco habla de cómo nació, eso no. No. Entre los guaraníes, sí, los guaraní dicen, está en la obra Algura Putá que Ñamandú, el dios supremo, creó su propio cuerpo y la primera obra que creó fue el lenguaje humano. Después de crear el lenguaje humano, ya Ñamandú creó el universo, creó la tierra y creó al ser humano. Entonces, el lenguaje es anterior al ser humano. Y el lenguaje es el alma. Y las personas que quieran profundizar eso está en el libro Albura Putá, Fundamentos del Lenguaje Humano. Ya notas, Jaimita, a ver, a ahí está, Albu Albu. para Putá. León Cadoga la umbrativa después. León Cadoga tiene gran antropólogo, no tiene formación académica, o sea, no hizo ni una carrera de antropología, pero un gran antropólogo que se autoformó, o sea, fue autodidacta. Una de las obras monumentales de la literatura indígena de América. Bueno, ahí está esto. Profe, una Sí, pregunta. El dios supremo dijiste que es Ñamandú. Ñemandú. Ñamandú. ¿Y Tupá quién sería entonces? Y en realidad los distintos Bueno, pueblos, los pueblos tienen distintas denominaciones, pero en ese libro Tupá es un dios menor. ajá, ya. Yo creo que, o sea, no es que creo, es así, Vanessa, que no es el tema, pues, ya que preguntas, que Yahvé es, o sea, Tupá es el dios de los rayos, y Yahvé es Tupá también es dios de los rayos. Entonces los sacerdotes habrían tomado Tupá para emparentar con el dios cristiano. Mm, Sí, pero hay distintas denominaciones. Por ejemplo, los tahuitanas dicen Ñanderú papá te nondeje, papá y la pebenda y la papá de padre. Si no es ujú. papá, último, dice último primero. Ah, papá, ajá. Dice papá de papá en castellano. Bueno,
Platón, el filósofo griego, está más de Platón ahí acá. Platón nos ahí tem libros ahí tanto de lenguaje, pero o tratado de la cuestión de lenguaje. Yo tengo ese bajé negativo de leer. Entonces una reflexión acerca del lenguaje. Así se llama el libro. Y ahí plantea muchos temas. Por ejemplo, ahí ella ya plantea si la palabra, el significado natural o es convencional. Y yo creo que de alguna forma tiene cierta relación eso con la creencia de los guaraní. O sea, natural significa que si esto se llama, qué sé yo, teléfono, bueno, tenga una relación natural con el nombre con el objeto. O si el árbol acá está Guayaibí y el Urarobí, tengo acá en el patio, que tenga una relación natural. Y convencional es, nosotros estudiamos, que el lenguaje convencional decía SUSIL. O sea, las palabras, las denominaciones nacen de convenios, de acuerdos. Veas, dice Vanessa, la convencional. Ujú. ¿Por qué Emilce se llama Emilce y no se llama, qué sé yo, Miguela, mi nombre? ¿O por qué yo soy Miguel y no me llamo, qué sé yo, no sé, Antonio? Nace convenio, hay acuerdos. Nuestros padres se ponen de acuerdo, o sea, abuelos a veces, o familiares, y nos ponen nombres. Se la será de cuava mujer hasta Emila Federico Ñamandúa, Fernando Ñamandúa, Ceruja, Nique, mujer, oye, Pucata, esa escuela. Y como con Pucata, esa escuela es eso. Y Yaguarají que la era. Y Yaguarají que la era. No, bueno, tiene la era. Entonces, pe ahí se van esa la convenio. Convencional. Ya, mujer de acuerdo, mujer. Por ahí, si hay tu acuerdo, a los mujeres PTI, los mujeres Federico Ñamandú, Jamboeca, tú, Fernando Ñamandú. Aunque a mí Platón o reflexionaba pe libro. Ya moña mía nada te iría ver se le co amo ya con ya ale después tiempo. Que tú ya leían, ya en el tiempo y mía ya leían. Entonces, Platón ya se planteaba estas cuestiones. ¿Va? Y se cogía el estudio de la lengua como estructura, como forma, mía, como y pregunta fue Platón. Platón te pasó un tiempo fuera, años, acá me internet, un año antes de Cristo. 600 por ahí. Eh, nació en Atenas entre los años 428, sí, antes de Cristo. O sea, año 500 potá, antes de Cristo. O ya vamos 2000 años, 2500 años. ¿Cuál es el heroico de agua? Entonces, o plantea más temas. Este tema más lenguaje plantea. La estructura del lenguaje, que el lenguaje se compone de elementos mínimos que se van uniendo en palabras, oraciones, etc. Umia uma y su wiki. Ya le mía la suba. Upengo y Rousseau de oye, upaga to yang uyama. Rousseau te vaya ahí, ¿no? Roseau. Rousseau. Ros- Ensayos sobre el origen de las lenguas, creo que se llama. De la lengua o de las lenguas. Creo que de la lengua. Entonces, Mogo y Paola, idioma. Está pegado en ella. Hoy ve ambue estudioso Diamond, era PTI estudioso en Eva de la historia del lenguaje humano. Vea que tú ya yo anda le coisa el libro, da después ya voy a yo mandeano. Y acá la profesora Emi y yo tenemos que lograr comprar ese libro, Diamond. Era lingüística, historia del lenguaje humano se llama.
Aleco tem libro, mi gelaba, pequeño libro del lenguaje de David Cristal, y ponentes. Ya escribía un México TMT y libro muy cura, o sea, como casi 300 páginas, y pequeño libro. Allá que España, a David Cristal y pues allá que el libro La muerte de las lenguas. Tiene más de 100 libros publicados y las personas que gustan de las lenguas, estudio las lenguas, yo les, eh, les animo a leer ese libro, La muerte de las lenguas. A mí me abrió muchísimo la mente ese libro. La muerte, hoy en castellano, o sea, en inglés. Castellano traducido hoy en internet. David Cristal. Es interesante, Ana, mi secretaria me vaya a leer el libro. Anda y Pucuy. El libro de 100 páginas, ¿cuándo luego? Un libro muy interesante, La muerte de las lenguas. Ya yo fui internet, ya yo fui castellano. Traducido. Que te llamo ya lee, imprimí ya lee. Entonces, añade curira alguna puta, Ñamandú, creó su propio cuerpo. En la traducción de León Cadoa dice en el decurso de su evolución. Peisa un boyere León Cadoa. León Cadoa un gatún de las hijas escribió, o sea, un gatún de la indígena creencia. Guaraní me oí, un boyere castellano. Pepe Uñez, Pepe castellano, nacimiento de Guaraní y Oguero Yeraje Teraje, Oguero Yera. A castellano traducí en el decurso de su evolución. Entonces, Oñez de la evolución. Una vez que o el cole y cuerpo de Daipori Guetri, Cuarajún, Daipori Yasí, Catuna Putuin. No existía sol, luna, pero tampoco existía la oscuridad. Él, Yamandú, iluminaba con el reflejo de su corazón. Y después decía que creó el lenguaje humano el amor al prójimo, los himnos sagrados. A la oguero yeraba, la peñi hoy por guaraní me de crear, hey oguero yeraje. Se usted iterico ñegua. Oguero yera. Etcétera. Entonces, después de crear todos estos, él creó el universo. El libro es sobre la cosmogonía y la teogonía guaraní. Bueno, siguiendo un poco más la reflexión acerca del lenguaje, y después vamos a entrar en el material que vamos a leer. De la voy a la miña de cuáles. De la maneja por ahí nada, agura putape, o sea, indígena cuela peguana guaraní me la lengua. ¿Veis cómo va? Agura putapio. De micrófono moderno. Perdón. No sé por qué sale así medio borroso mi fondo. No enfocas bien nomás. Hay que dejar un ratito y... Pero es la última versión del He visto, profe, mis alumnos material. Allá del doctorado ya compraron este libro, les hablé. Están muy interesados, muchos son brasileños. Y he visto este libro con esta tapa. En la tapa, Vanessa, ahí del libro que mostró está el Mainoí, el Mainumbug, el colibrí. Se ve más o menos la sombra, sí. Parece. Oye, Guaimi. ¿Será que tú hablan de cámara? No sé, alguna parece que tiene el filtro que hace que abajo, que atrás se desvanezca todo. Viste que no se nota tu pared. Un poco si acá. Sin filtro, dice, o sea que puede ser.
Interesante, pero ya le envían a Vanessa y demás compañeros que están presentes, Rosa, Caritina y otros también los que nos acompañarán virtualmente, o sea, asincrónicamente. Este libro muy interesante. Que ahí se ve bien. Ahí sí se ve, parece. Pepe Después ya... la mañana. Ah, después igual. Bueno, y hoy pues tengo otro, llamando que te van a huero llegado pamba Vanessa. Es como, no sé, algunos dicen, es como el Espíritu Santo del Génesis, de la Biblia. Bueno, entonces la cosmogonía y la teogonía, coaco libro, cosmogonía, origen del cosmos y teogonía, origen de los dioses. Me mandó a empujar a mi va a para indígena guaraní, un gato sí, va a acuerdan y más que y albu. Agura puta dice fundamento del lenguaje humano. Pea dice la agura puta. Pesa un bollere guaraní me león cadoa. Para los indígenas guaraní, la lengua es también alma. Y es la lengua, y por supuesto el alma, el que o los que nos mantienen erguidos. Entonces no se separa alma y cuerpo, o alma y lenguaje, lo que quiero decir. Y es por eso que para los indígenas tiene tanto valor el lenguaje, no para la cultura occidental. Y yo siempre pongo como ejemplo esto que nos dicen nuestros padres, de cual se permite ver para Vanessa. Vanessa, ¿de cómo va? Checo anga, aiko juenaupe. Catumo mole nace moro nereñoy. Presidente Franco, En Alto Paraná. Alto Paraná. Sí. Sí, sí, la maestra del presidente Franco, ese un poco todo nunca en hacer olear y el que el colegio mío, eso no ve agua. Sí, en realidad yo nací en Presidente Franco, ahí quedé hasta los 4 años más o menos ahí y después me crié en Encarnación. Y de ahí me casé y estoy hace 15 años acá en Juvenal. Sí. Nosotros acá en Paraguay, en el campo y en la ciudad también, mi mamá nos decía, y ya puedan de testigo va, Mm, Nendúa va, vea. sí, O por y ya puedan de la testigo, amo uyo, vea, y ya puedan de testigo, amo uyo, va, las isea. da igual. Bueno, a mí, o sea, la filosofía o la escuela, ¿dónde es ese? Entonces, Dere, Vanessa, Acá mi marido está escuchando y dice que el que miente siempre quiere afirmar algo. y Ese es mi sí, testigo. sí, yo me hizo que Canice dedicó con libros Mm. a Vanessa de las Jacurías y no a veces mena o ese mena de cuando las hijas se haya presentar a testigos. Pego y la indígena peruana la ni el upien del que estoy por un botabudo, pego en alma, ne anga, va y sendere por un botabuta. Entonces, para los indígenas es incomprensible, Vanessa, que mintamos. Es imposible. ¿Por qué? Porque vos estás empeñando tu alma. Si yo me decís, yo, según la Jaikoa, Coranduca, de con el alma la empeñada y nada, y neñe, antes de captuir, pero una hablan de alma. Entonces, ¿qué más, qué prueba más vas a dar que el lenguaje? Tu lenguaje vale más que 1000 testigos. Sin embargo, en la cultura occidental vos tenés que presentar testigos cuando llega a la justicia. Y los testigos, ustedes saben bien que a veces se pagan. Así como una vez me accidenté, me chocaron y bueno, aparecieron testigos que no. Testigo falso, no había gente, otra persona ahí. Entonces se compra nomás, se paga y bueno, eso es la cultura occidental que se nos impuso también. Pero para los indígenas es imposible. De Catuín de Botabudo, de Yapubo, de Elupives, de Alma, de Moima, apenas de que tiremos. Entonces esos valores. Esto
nada más una especie de introducción a nuestro tema. Entonces, redondeando, podemos decir que la preocupación y la ocupación también acerca del lenguaje humano es antiquísima. Y no se sabe cuánto tiempo, es difícil que eso se sepa, pero calculan los lingüistas que hace como 50, 60.000 años nació el lenguaje humano, que habría sido el lenguaje muy elemental, muy rudimentario, probablemente con escasos vocabularios, y habrían sido verbos las primeras palabras. Y cuanto más las sociedades van complejizándose también, el lenguaje se complejiza. Guaraní lo ve como ainimba de saber, en castellano con 100.000 vocabularios. Guaraní, un brupe, das la guaraní la y si idea la castellana, en el cotaínego. Si el guaraní se moderniza, llega a ser como el castellano, tenemos que crear o prestar palabras. Parece de acuerdo ya, cuaco cartilla y demás, se hace oye regalado pinela eco. Necesario, va. Pensa. Pero pico más francés. Ni idea. Porque siempre hay escuchado en ese pero Ahí castellano. Ahí castellano. no. Y viene, ya está dejando, pero problema ya guaraní ya no es la necesaria ya. Ujú. Después, parece de acuerdo con igual. ¿Cómo se llama? En castellano. Hopi. 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 Pero anda ahí en castellano. No. Maravilla, en castellano no tiene problema. Este tampoco es castellano. Teléfono, es griego puro. Tele, lejos, fono, sonido. Griego. Estos nombres están en portugués, glotopolítica. Glotopolítica, sí, griego. Y gloto también, lengua. Lengua política. O sea, guaraní te la lengua de señas, lo mismo. Y ande llamó pupucuse lengua de señas, ya creaban de vocabulario. Incluso en lengua de señas se van prestando de otras lenguas, por ejemplo, de Argentina, de Francia. Allá en Brasil la encontré una persona que quiere trabajar con nosotros. Ya hablé con el profesor Marcelo, pero ustedes, estudiantes, podrían caminar. La Libra es una lengua muy desarrollada en Brasil y quiere colaborar con nosotros. Sería interesante ver ahí con ustedes, naturalmente como institución, pero cómo podríamos colaborar que ellos están más, han caminado más que nosotros, Vanessa, y demás compañeros, compañeras. Entonces le dije que le escribiría, todavía no le escribí, le hablé al profesor Marcelo y voy a pedir a mis compañeros de la Secretaría Académica que le escriba a la profesora, que quiere hacer intercambio con nosotros. Y yo creo que es importante. Brasil está muy adelantado en la cuestión lingüística. La Asociación Lingüística Aplicada se creó en el año 1990. Y esa asociación es la que organizó este congreso tan grande, el 14º Congreso Brasileño de Lingüística Aplicada. O putal pé pendiente, que tu llama vos dejar Celeste, vos dejar Pedro, mi andi, hanya Corina, mi andi, si te vaya a una charla, más andi, en Cote. Y endereza pe atape. Bueno, y les invito, uno leer este libro, otro ver también este de Platón, Crátilo, Rousseau, tiene este ensayo, Diamond, hay que, no encontré yo versión digital, hay que bajar o sea, hay que comprar. Y este libro muy interesante que a mí me sirvió mucho, La muerte de las lenguas, David Cristal. David Cristal es un lingüista inglés, publicó más de 100 libros. Ese libro se encuentra en castellano y en internet. Técnica tu pemboye. Y que tu pemboye a PLM. Sareco impreso, imprimí areco. Nei, hoy para se llama esa Antonella, Jacob, o Viajajina, Rosa, Caritina, hoy para Polanduceva. Preguntas, consultas para
empezar un material que vamos a compartir. Bojara ko atuko abebiko no exclusivamente tecnicatura en interpretación en lengua de señas. Ah, ya. Juan Aramoañe. Ro ñombo atupo amariciamo coimbo japu y tecnicatura curija. Sí. Sí, informática o mía, sí. Ya. Sí, informática o mía, sí. Oye, tema. Sí, lenguaje es una capacidad cerebral. Eso yo querría analizar contigo por el Sí, tema de exclusivamente por el tema de la lengua de señas, ¿verdad? sí. Ahí se puede entender bien de que no solamente a veces creemos que porque escuchamos solamente podemos hablar, pero el lenguaje se puede dar también a través de las señas, de los signos, Sí. ¿verdad? Entonces, entender bien que el lenguaje en realidad es una capacidad cerebral, no tiene que ver solamente con la audición. Sí. Añemo camperas vamos allí, ¿sabes? Y ahí, por ejemplo, entra lo que es la comunicación, porque la comunicación no es solamente hablar, ¿verdad? Es justamente, ¿verdad? Por medio de señas, o ahora que estamos con el tema del WhatsApp, la gente no te contesta con palabras, sino te contesta con emoticones, o incluso la comunicación cuando nosotros nos vamos por la ruta, vemos las señalizaciones, entonces, en realidad eso sería la comunicación, ¿verdad? En general. Interesante. Acá lo estoy mirando. Este profesor de la UNILA y de otras universidades de Brasil. Y me pasó, le escribí a esta señora, pero quedamos en conversar. Ella tiene programas de formación de profesores sobre el universo de la persona sorda. Y el INES, o INES, mayúscula de Coitile, manda un equipo de expertos a universidades para talleres cortos y conferencias, con todo pagado por el propio INES. O sea, nosotros no pagaríamos nada. Puede ser interesante en mí y otros compañeros que podamos ver esa posibilidad. Yo no le escribí, le saludé, pero hasta ahí nomás. Quizá el instituto puede interesar un convenio, bueno. Y me dice también que habla bien español, o sea, castellano. No hay problemas, no habría problema de lenguaje, pues. Si es solamente habla portugués, no habla castellano, a veces se dificulta. Sería interesante dentro de esta materia ver esa posibilidad. Pues yo me dijeron en académico que tenía que empezar esta materia, entonces por eso también no profundicé con ella, esa posibilidad. Nico te vea, ambos en la pegada y en el puto. Sí, entonces tengo capacidad mental, Emi. Sí. Profesor Marcelo, su hermana y su papá publicaron en nuestra revista un artículo. Y yo aplaudo mucho, eso me gustó mucho porque tenemos que trabajar. Voy a alzar un ratito, quiero volver a hablar sobre esto para después compartir el material. Ahí justamente plantean ellos que una lengua para ser utilizada se tiene que desarrollar y se desarrolla para que se use. Es una relación dialéctica, entonces el corpus y el estatus. Jaimita, interesante, planificación allá. Hay algo, sí, profe, hay algo también que a mí me sorprendió. Yo me pasé investigando mucho sobre la lengua de señas en este tiempo corto que estuve también activando con ellos, sobre el tema de que ellos pueden inclusive no tener lengua materna cuando no acceden a la lengua de señas a temprana edad. Porque un niño, cuando no accede a una lengua hasta los 5 años, después deja de tener una lengua materna. Eso me sorprendió.
Y muchísimas personas sordas realmente después, hay gente que después de 20 años recién contacta con personas, otras personas sordas que usan la lengua de señas. Por eso lo que hay asociaciones. Y otra cosa que me sorprendió también es que en las asociaciones la mayoría son sordos con padres oyentes, o sea que no tienen entorno de personas sordas, por eso buscan un espacio donde puedan compartir su lengua, donde puedan desarrollar su lengua. O sea que hay demasiadas cosas para hacer con esta lengua ahora. Me sorprende el tema de que muchos niños inclusive pueden no tener lengua materna, o sea que van a aprender la lengua, pero ya no como aprendería una persona que tiene un contacto con su lengua a través de otras personas, ¿verdad? A ver, dice Marcelo Méndez, ¿cuál vamos a dejar a Marcelo Méndez y cuál la más escuela no y comunidad, o sea, apuntan de logo a veces a ñembotiu, ¿verdad? A PDK de los 70 ese artículo que ñe primos escuela ya por la comunidad yo. Y por otra parte, esa visión que tienen y no hay acuerdos entre ellos, de ver como una enfermedad y ver como algo casi, o sea, natural, es una lengua. Entonces las barreras son más sociales que otras. Yo recuerdo que una amiga mía, una directora de un colegio, descubrió que su hijo era sordo y casi ella entró en crisis en realidad. Y renunció a la docencia, se fue a trabajar en Argentina para tratar de, inclusive hizo no, antes de eso, antes de irse a Argentina, se fue ahí enfrente del Ministerio de Salud y se encadenó para exigir que se le ponga ¿cómo se llama? El auricular, operación coclear. Coclear, sí. Me acuerdo yo de ese caso y la acompañé yo. Lo pedí Marcelo, el profesor Marcelo Méndez, hija, cuando hay tantos y pedimos que lenguaje. A la Estado, la sociedad no me llamo Valera Goicota. Tipo guaraní de ahí, manda castellano, operar ahí, o le llamba por la guaraní, toye puro castellano y sabéis, esa ley. De que tú la, inclusive de que tú leña igual a castellano guaraní, porque tú leña ese guaraní. A la Estado, o sea, hoy gana, porque veña ambas ese impajuse la lengua de señas pero sea saco ahí va a ser más te con va a ser tener de cosa yo esperamos de después de upesa porque se acompañado con Pepe muy jara a muy iluso a Marcelo bien no a ella se perata va a tener lengua todo aprender por la y en torno a hija a niño y barrera a Brasil va a hacer un peite toda la lengua de señas peite todo o sea segunda lengua hoy lengua oficial. Y lo otro, esto de que, hablando de esto, la planificación lingüística, la planificación formal o de corpus y la planificación funcional o la planificación del estatus. La planificación formal es que la estandarización y la modernización. La estandarización es la ortografía, mía. Modernización porque te que la diccionarios. Diccionarios especializados. Si hay una lengua de señas, pues cuando yo creo que tiene academia, interesante, me pensaba. Entonces la planificación formal es una estandarización. Tiene ortografía, para esa yajaita. Profe. Sí. Yo, por ejemplo, no es que esté tan de acuerdo con la academia. Bueno, la academia sí, porque se tiene que crear.
El tema de la estandarización, pues, primero pues se tiene que caracterizar la lengua. La lengua de señas todavía no está caracterizada. Y una vez que se caracterice, ahí se puede estandarizar, ¿verdad? Sí. Esa parte lo que de repente, bueno, y para que se tengan justamente las normas, tanto la gramática y todo, pues se necesita de la academia realmente, pero la lengua ya está en uso. Desde 1960 en Paraguay ya se usa la lengua de señas. Hay instituciones que enseñan la lengua de señas, entonces ya hay mucho camino recorrido, pero eso hay que registrar, ¿verdad? Sí. Hay también regionalismos porque de repente acá en Asunción se usa de una manera y en los demás departamentos se usa de otra manera, pero es cuestión de, yo creo que tiene el mismísimo proceso de la lengua guaraní si vamos a hacer una comparación, ¿verdad? Sí, profe. Mucho tiempo también a ellos, inclusive hubo un congreso en Milán donde se prohibió el uso de la lengua de señas. Entonces, desde ahí también nacieron las asociaciones justamente para poder reunirse y seguir hablando, tipo en reuniones privadas, ¿verdad? Porque se prohibió el uso de la lengua de señas. Casi tiene la misma historia que el guaraní, ¿verdad? Y se va trabajando de a poco, ¿verdad? Pero es un inicio el tema de lo que se quiere ahora es tener un estudio lingüístico justamente para estandarizar la lengua y que todos estén involucrados, ¿verdad? Toda la comunidad esté involucrada. Sí. Hoy por ahí te veremos dejar entonces la caracterización. Nicotenta Pepe, lingüistas. Vais a para Clara Noemí Romero, Nicotenta lingüistas, o sea, de la lingüística y lingüistas. A peinar, voy a dejar a mi a pensar con cuña caray. A esa PM a saludar sobre que ha gustado Pepe, porque voy a dejar Marcelo ahí, estás en mi esposa, se pensando ahí, a pensar, ya ni el pinubo ve. Entonces, con semana, o sea, ahí tama su peja, ya esa mía, una charla en día, Nicotenta, Ñandea, Vanessa y demás compañeros. Y por ande Clara, tenemos problemas de formación lingüística. Olero y mía campo del guaraní, la formación en general y pelení. Apenas ahí de guaraní, castellano como me upesan de castellano y coteinde. Y por eso es que humildemente hemos creado también esta institución, queremos colaborar, tenemos que estudiar lingüística en Brasil, hay para estudiar Argentina, Europa, pero Paraguay casi no hay todavía. Inclusive para estudiar antropología no hay en Paraguay. Las universidades públicas, no sé qué esperan para crear las universidades públicas, si están funcionando con dinero del pueblo. Nico TV, no sé si me comprenden. Nico TV Terila lingüistas formados. Porque mira, mi lingüistas formados, está haciendo mi, ya puta la caracterización. ¿A cuál ya puta? A mi ponente, y a vender a la de copa, no le insumo y esa misma puta. Sí, y yo sé que la lengua, las comunidades también están muy atomizadas. Y eso de a poco se trabaja. Así como el guaraningo, 40 años atrás, 90 años ahora y nos mande. Ahora se superó, yo creo que crecimos mucho. Hay diferencias, pero nos respetamos. Hoy por la veamos. A por la academia te intento, pero después éramos formación lingüística. Así. Se Va, pierde, se pregunta siempre. va a ser otra vez algo muy artificial, profe, Sí, si sí. se toma ese camino de repente, ¿verdad? Inclusive en la academia también, de la Academia de la Lengua Guaraní, profesora, tenemos limitaciones para mejorar nuestra gramática. Y bueno, necesitamos leer más y también hacer cursos. Ya se saben a ambos ahora. Y ahí en mi PMP ya no presenté, yo tenía que presentar mi tesis acá en Barcelona en mayo, no pude terminar, pues no me sale mi jubilación. Hice ese curso para tratar de abrir puertas para que otras personas estudien. Y es muy accesible porque se hace en línea. En línea. Yo terminé, Vanessa,
y demás compañeros un doctorado en traducción y lingüística y traducción en Barcelona. Y ellos sí tienen bastante, el estudio de la ciencia del lenguaje tiene muy avanzado. Pero, ñañi Perú, ñañi Perú. Entonces, la planificación formal o del corpus, entonces la estandarización, que es la parte ortográfica, la parte gramatical, y la modernización, hablamos de los diccionarios. Lengua de señas ya le cuana, ¿veis? Y después está la planificación funcional o el estatus, que es el uso. La normalización del uso. Profe, ahí yo tengo unos apuntes de acá mi agendita sobre la planificación formal y la funcional. En la funcional había notado, no sé en qué momento, está la oficial, la comunitaria, la internacional, después habla también de grupal, ¿verdad? Y otra vez dentro de eso está la educación, el uso de las metodologías de enseñanza. Para mí que en nuestra planificación, en lo que nosotros tenemos que trabajar más en la planificación funcional, en lo que es la educación, el uso correcto justamente de las metodologías de enseñanza, ¿verdad? Después está en la asignatura, ver el tema de las horas cátedras, que sabemos que, por ejemplo, si hablamos el guaraní, esta vez araboye, porú, ñembo, ejanua, castellano que guaraní. Sí. Después está la planificación literaria, la religiosa, que también entra ahí el uso de las lenguas en la religión, más media, y el trabajo. En todos esos ámbitos, de todos esos ámbitos habla la planificación funcional. Sí, profe. Sí, la planificación funcional o la planificación del uso se planifica por ámbitos. Ámbitos. Entonces, no sé, una planificación por 5 años. ¿Cómo queremos que se trabaje en la educación, por ejemplo, el sistema educativo? ¿Cómo queremos que una lengua, no sé, lengua de señas o guaraní, esté en el deporte y se trabaja? ¿Cómo queremos que se esté en la cuestión religiosa? ¿Cómo queremos que esté en la administración? Un pequeño planificamos. Así, Secretaría de Política Lingüística, y ahí tenemos. Para mí en el tema de lengua de señas es justamente eso, ¿verdad? El equipo de investigación tiene que hacer la investigación en los diferentes ámbitos, el registro del uso en esos ámbitos de la lengua, ¿verdad? Y tener ejemplos reales de uso, así como vos tenés tu material Ñengatú, por ejemplo, que sea uso real, por ejemplo, en el ámbito familiar, un vocabulario de uso común y que los chicos les pueda servir eso. En el ámbito laboral, profesional, vocabulario, se registran esos vocabularios y luego se lanzan nuevamente a toda la comunidad porque del uso, lo que hace la academia pues, es ver el uso real de la lengua, recoger el uso real, ¿verdad? Plantear, proponer. Sí. Se investiga el uso, se analiza, ¿verdad? Y se ve la forma correcta, ¿verdad? Pero tiene que ser en los diferentes ámbitos, así como decía, en el ámbito deportivo, en el educativo, no sé. Y Cultural, eso, comercial. sí, comercial, Sí, exactamente. Entonces, yo creo que la lengua de señas, por ejemplo, se va a enseñar mucho mejor si se tiene el registro de un vocabulario en esos ámbitos. Upesita. Oigo, ya no soy que pues Juan Baeza para Lucía Villar, ¿cómo estás? Lucía, si pueden poner sus cámaras, yo les voy a agradecer, les agradeceré infinitamente, así podemos conversar mejor. Clara María, Clara Noemí Baeza va. Y por ahí, por ahí. Ya, gato, ya yo es a mí. Ya briga por ave.
Sí, hace con años campeonato cero nunca sabe vamos a monte para hija da cero hija curi. La idea, esta materia pues tiene que ayudarnos, Clara, para que podamos reflexionar, discutir, si podemos aportar teorías lingüísticas para que podamos avanzar en el estudio de la lengua de señas. Maestra Antonella, gracias por poner la cámara ¿Y por dónde? y ponerte. Y gracias por el nombre, creo que nunca yo participé en este curso, entonces gracias por confiar en la institución. Esta carrera es nueva, también el instituto es nuevo, la tierra sin mal, para nosotros la tierra sin mal representa esto, la búsqueda del tecoporá, del tecocatú, del buen vivir, como dicen los pueblos indígenas, y la búsqueda constante de nuevos horizontes, mejores horizontes y en ocasiones alternativos a los que tenemos. Una sociedad tan rica, Clara, producimos alimentos para más de 20.000 millones de personas a nivel mundial, somos creo que 8 ahora, pero con todo eso hay gente que se muere de hambre. ¿Cómo veo eso? Sí, producimos alimentos para más de 20.000 millones y se te van a morir, somos menos de 8.000 millones. Entonces es una sociedad muy absurda la forma como nos organizamos. Bueno, la materia es lingüística general, ya tenemos el programa y estamos conversando acá sobre el origen del lenguaje, estamos discutiendo y hablando también de la lengua de señas. Orero, eso me pone, a ver, piama, esa para allá esta oína, Mirce, más Secretaría Vegetal, Orero, es a, es el 90 y pango y en Cuba, pero es despectivo, yo. De cual se va esa pa oye por pero pica tu mana more profesor Marcelo Mendro ese poñe ni te hablan ya de po año yo para que tú ya es caso de general y que toda esa anila ya guaraní yo. Entonces el estudio del lenguaje de compañeras, Jacob el único compañero pero está de viaje decía él. Entonces estamos hablando de la planificación lingüística, todavía no compartí el material que vamos a utilizar. Entonces, la planificación funcional o la planificación del estatus, ya purujan a Antonella, ya purujan a la lengua de señas, ya purujan a la guaraní, castellano no digo página. Entonces se trabaja por ámbitos. Y después está la planificación formal o planificación del corpus. A pegar heroína collajo pillegmita. Eso normalmente trabaja una academia y sé que hay una intención de crear una academia. Que es la estandarización dentro de estandarización entra la ortografía, tener una ortografía básica, una gramática básica, por supuesto acordada, y la modernización que representan los diccionarios, el diccionario general, diccionarios terminológicos o especializados. Upeango a modo de lleva el campo de lengua de señas, guaraní upesabi, orene inahueco, diccionario especializado guaraní. Catuyarecoa, diccionario para derecho, diccionario para medicina, guaraní, ñañeo, yarecoa, nada deporte o página. Japesa veí lengua de señas. Nico te a ambos de mirse y curila upambo bueñico te caracterizar la lengua de señas. Pero Nico te lingüista, estudios lingüísticos. Japeana ñaño hablando ya y no hay problema. Hoy Pauni sea Pepe deja a compartir otro material, ambos material. Consultas. Nadie. Deiko Clara Mowi de quien va estaba güey. Ya ni me invita a Guaraní que tengo esa ya llevo cuá. Cuara Gerensewi, ¿Cuál es ese? Ciudad del Este. Ciudad del Este. Estaba Cuara Gerensewi. Peso ye. A la humana o puta ¿cuál es ese otro? Pues lo indígena cuál o bajo ¿cuál es ese otro? Upegoto y jala humana
Ayer velamos a preparar en BUP, mal en BUP, y que te ibas a hacer. Ciudad del Este, qué gusto. Sí, Ciudad del Este. Yo suelo enseñar también en la Universidad Nacional del Este, en la Facultad de Filosofía. En la FAFI. Fácil, Sí, hoy tengo varias especializaciones que hice ahí. trabaja muy En la, bien. en la UNE. Sí. Sí. Antonella, ¿vos de dónde entras? Yo soy de Itagua. Cuando en Itagua llega la mañana, tengo itagüeño y a ver, Itagua, mena, Antonella. Yo A ver. hace me mudé estaba en Ñemby, Ah, estaba en el sur. Y en vivía Belice en Sur. Ñemby también, cerquita de mi papá nomás. Sí, no sé si ya me reconoce o yo soy la hija de Marcelo. Ah, mira, leí con Marcelo, se llama Treña, es Marcelo. Ajá, yo Sí, soy su ay, cuál hija. es taller en Hakuri. Ay, cuál. Un Yo me gusto. fui, antes de la pandemia, yo me fui en su curso ahí en Ubimaran y después vino la pandemia y no me fui más. Qué gusto. El guatá de Lupu y por él, de la Moy, de abuelo Pu por él, de Lupu y por él. Pero Claro. yo no manejo bien la lengua de señas. Ah, ya, manejate ya, me catú. Eh, Vanessa, y joder, no, pues, Encarnación Itapúa. Rosa Pico, sí, Itapúa, joder, no, lleva. Hay cuál se joder, no, pues, allí pilla iba, echar la mía. Igual, joder, no. Rosa Pio Mogua. ¿En dónde, profe, dabas charlas? Eh, en la municipalidad me fui 2 veces. Ah, O sea, o sea, en la municipalidad se realizaron congresos de guaraní con invitación de la directora del Ateneo, la señora Perla. Ella está estudiando también con nosotros traductología. Ella es la directora ahí. Ella me invitó 2 veces y en realidad 3 veces ya me fui ahí. Aquella vez que Brasil salió campeón del mundo, le ganó a Alemania, estuve también en un seminario ahí. 3 veces ya me fui ahí. Tu shock. Cuando con esta tapeo ahí, mamá no va. Rosa Mio Moua, Rosa Orihuela Moua. ¿Te guapa, ve? Hola, muy buenas noches. Estoy acá en la práctica de mis hijos, Sí. que es la escuela formativa de Humboldt de Tokio. Trabajo en el Ministerio de Educación y Ciencia. eh, Estoy en distintas instituciones del distrito de Limpio. Más estoy hacia la escuela Colegio José del Rosario Pavón. San José de los Campos Limpios. Aguillé, pues Así son mismo. limpios. Ciudad del Este, o sea, Alto Paraná. Sí, se lo viajar a Ciudad del Este, tenemos parientes. Excelente, profe. Creo que nos conocemos, me acuerdo, Rosa, cuando está en el MEC. Sí, sí. Aguillé, Rosa. Lucía, ¿de dónde es? Lucía Villar. Ah, Voy a dejar a Rosa en el micrófono. ya le vi. Profe Rosa. Amanderes en Bujar. Sí. No, solamente para conocerlo. Yo estoy en Itagua ahora. Estoy en mi casa en Itagua. Pero está la Ceroga. Abajo. Pero estoy en Itagua. Bueno, vamos a ir conociéndonos más. AP, PTI material, Ñamba por mí, lingüística de Jeguá. Y acá en el grupo hay personas que nos pueden ayudar mucho porque tienen formación. Este ya está en la plataforma. Entonces, para compartir, el que tú por hoy ya le min de coa, ya le mi que todo ese ya avanza ya ho, ya le con 9 clases en la este y este año de clase, entonces que todo ese ya sea unos trabajos.
La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, puede centrar su atención en los sonidos, en la parte fonética, en la parte fonológica, las palabras, la morfología, la sintaxis de una lengua concreta, en las relaciones existentes entre las lenguas. También, pues las características comunes entre ellas, entre todas las lenguas. También puede ocuparse del aspecto psicológico, el sociológico. Les mostraba este libro que habla de la glotopolítica. La glotopolítica es la relación entre la lengua y la política de la comunidad lingüística. Empezamos la estudio de la lengua y HPU. Ya tú ya estudias la RTP, la estructura, esto que estábamos hablando recién, pero también podemos tocar la parte psicológica, la parte social. Entonces, hace rato hablábamos de, o sea, les hablaba o hablábamos de Platón probablemente sea el que empezó a ocuparse y les mencioné un libro que él escribió, Grátilo, está en internet, donde hay muchas reflexiones acerca de la lengua. Ahí va. Y voy a bajar otra vez. La lengua, históricamente, o sea, hasta hace mucho tiempo, era estudiada la lengua dentro de la filosofía. Filosofía es madre de la ciencia, lleva. Justamente filosofía está otro campo, no sé. Especialmente la lógica, y después voy a estudiar el lenguaje. Y que el lenguaje se estudia así en forma más sistemática, sistemática y más científicamente es reciente. Lleva. ¿Cuándo más o menos? Y hace un poco más de 100 años que empezó la lingüística como disciplina. Más te podemos preguntar a Emi. Saussure, bicoño, por un. Sí. Sí. Él fue el que empezó a... O sea, él es el padre de la lingüística. Y este señor, ahí tengo en el auto, voy a inclusive irme un ratito a traer para tener el libro. Él daba clase en la Universidad de Ginebra. Hasta que él murió en 1913. Vos vio, 112 años, veo. Sí. 112 años que murió. Y sus estudiantes, sus alumnos tomaban apuntes en la clase y ellos sistematizaron el libro y publicaron póstumamente. Y fueron delicados también eso de no, no firmar ellos por el libro. Voy a traer un ratito el libro, está en el auto porque me fui en este curso de doctorado, le estaba mostrando a los estudiantes un ratito. Y miren de ese muestra Emil C.P. Ferdinand Susile, Aurora, ya le hace libro. Neymar. Y ella misma de Saussure. Recuerdo que él tenía una teoría y a ver, creo que eso cambió ya con Chomsky, que vino a cambiar, a modernizar Chomsky la teoría de Saussure. Saussure hablaba más del estructuralismo, ¿verdad? Que nos va a explicar mejor el profe, ¿verdad? No preparé mi clase. Tengo que volver a recordar todo. Yo hice la licenciatura en guaraní y ahí tuvimos lingüística 1, lingüística 2. Bueno, le estudiamos realmente a Saussure de punta a punta, pero como ustedes saben, uno tiene que yo voy a volver a desempolvar todos mis apuntes. Pero es el padre de la lingüística, como nos decía el profesor, él habla de la arbitrariedad. Ahí viene el profe. Ya se salva ayer. Dueño del libro. Entonces era curso de lingüística general. Y decía ahí la profe también, yo les dije que él daba clases hasta que murió y sus estudiantes sistematizaron los apuntes
y publicaron este libro. Se le hay algo ahí digital que tú a Ñambo ya. Mira esto que me regaló Moejara. La letra ya. Graciela Corbalán. Yo tengo mucha suerte, señoritas, señoras, con los libros. 3 personas me regalaron como 1200 ejemplares del libro. Graciela Corbalán, una señora con que yo me peleé mucho por internet, por correo, donde después la WhatsApp mía. Y me llamó un día, me dice, ya estoy muy viejito, profesor, quiero darte muchos libros, vos vas a darle uso. Me entregó más de 100 libros. Otro ingeniero, Vareiro, fue el primer profesor de guaraní en Alemania, auxiliado político. Él le dijo a su hija, todo lo que sea de lengua, quiero que cuando me muera le entregue a Verón. Me entregó él como 400. Y otro, un médico, Miguel. No me acuerdo su apellido. Él, yo me fui varias veces durante la pandemia, estaba muy enfermo, ya muy viejito. Y su esposa me dejó también todos sus libros, toda su biblioteca. En total, como 1200 libros. Está el libro de Conda Leine. Como 5000 libros yo tengo. Tengo que organizar. Cuando anda pillar Graciela Corbalán, Graciela Corbalán es una profesora es lingüista ella, profesora de inglés. Históricamente enseñó inglés, pero está la guaraní les voy a escribir. Lingüística les voy a ahí. Bueno, entonces, antes de que apareciera este señor Fernández Saussure, los filósofos eran los que estudiaban la lengua. Les hablé de Platón, era filósofo, y específicamente dentro del estudio de la lógica se estudiaba el lenguaje. ¿Y qué hizo este señor Fernández de Saussure? Él definió bien el campo de estudio, o sea, el objeto de estudio y la metodología. Entonces, entonces la Pepe, hoy construir la ciencia. De la ciencia y con agua, mañana a compartir. Hoy con agua ciencia, entonces, uno, definir bien TEBA, el objeto de estudio. Y segundo, definir la metodología. Apenas lo yapó. Y murió sin que él supiera que iba a ser el papá de la lingüística. ¿Ya? Un libro que se llama, el libro se llama Lingüística General, los primeros enfoques de la lingüística. Este es de Domingo Tabarone, un autor. Habla de que primeramente la gramática tradicional, a este periodo algunos estudiosos lo llaman la lingüística anterior de Saussure, o sea, anterior de este libro, lo llaman la gramática tradicional. Se caracteriza por su dependencia de la lógica, PAGQPM. La lingüística se erige como una ciencia independiente gracias a los estudios de este señor, ya hablamos de él. Antes de él, los filósofos se ocupaban del estudio de la lengua. Lo que hoy llamamos lingüística era un campo de estudio de la lógica, desprovista de toda versión científica y desinteresada de la lengua. Pesa y Domingo Tabarone. Decía nomás, Saussure lo que hizo esto. Uno, definir el objeto de estudio. Enseguida vamos a ver. Y después el método. Método. Entonces, con esos dos, el estudio de la lengua se erige como una ciencia. Definir el objeto de estudio y la metodología. Y que tú vayas moñe micoa. Ania Guasa Moñe. Domingo Tabarone. Otro autor. Citando a Isaac Sufir, parafraseándolo, toma 4 periodos para estudiar
los estudios, medio cacofónico acá, estudiar los estudios de la lengua. Estos son los 4 periodos. La gramática. Tengo a muy pianda puede ser para se puede pues. Ay, no sé si alguna compañera puede leer. Sí, por favor. ¿Cuál, profe? La gramática. Sí, Antonella, debe Antonella. Sí, Vanessa. ¿Qué tú No, Vanessa? Vanessa. Bueno, la gramática. Este estudio es inaugurado por los griegos y continuado principalmente por los franceses. Se basa fundamentalmente en la lógica. Su objetivo es únicamente dar reglas para distinguir las formas correctas de las incorrectas. Es una disciplina normativa muy alejada de la pura observación y su punto de vista es muy estrecho. Entonces, estaba hablando de todo lo anterior de Ferdinand de Saussure. Entonces, la gramática. Apéñane acá me hasta mí, Vanessa. No, eso no se dice así, se dice así. Y actualmente la lingüística, bueno, se ocupa mucho de la descripción, no tanto de la prescripción. Porque el prescriptivo es así está bien, así está mal. Entonces, la gramática. El otro, si podía seguir. ¿Yo otra vez? Sí, por favor. Sí. Bueno, la filología. La primera escuela que se conoce es la de Alejandría. La lengua no es para el único objeto de su estudio. Quiere sobre todo fijar, interpretar y comentar los textos. Por esta razón se ocupó también del estudio de la historia literaria, de las costumbres, de las instituciones, etc. Su base de estudio es la crítica. El abordaje de la lingüística es con el objeto de comparar textos. Su principal limitación es que se circunscribe en demasía a la lengua escrita y desdeña la lengua viviente, la hablada. Entonces, segundo, la gramática, entonces decíamos esto que empezó ya con los griegos, dependiente de la lógica, pura prescripción, o pégate la filología. Interpretar y comentar los textos. Así mismo. Y es muy interesante la filología, o sea, la gramática y la filología hasta ahora son muy importantes. La filología, sería interesante hacer estudio filológico de la lengua de señas. Para eso necesitamos formación y hacer un estudio del guaraní. La primera gramática de la lengua guaraní nació en Brasil, Anchieta, 1595 aproximadamente. Entonces, es un estudio desde ahí. Que es interesante la filología. Juan Estepe, oye, Purú, oye, y Marete, Vanessa. ¿Qué tú, Vanessa, ya a mí, vos a pujar? ¿Sí? Filología comparada o gramática comparada. Este periodo comenzó cuando se descubrió que se podían comparar las lenguas entre sí. En 1816, Franz Bopp estudió las relaciones que unen el sánscrito con el germánico, el griego, el latín, etc. A través de su obra titulada Sistema de la conjugación del sánscrito, a pesar de sus invalorables aportes, la filología no llegó a constituir la verdadera ciencia lingüística. Nunca se preocupó por determinar la naturaleza de su objeto de estudio. Pero ya porque eso sí, ya que la naturaleza es su objeto de estudio, pero la ya por de ello. Entonces, filología comparada. Interesante, Alaña, compara a mí la lengua de señas paraguaya con lengua de señas, o sea, con la libra de Brasil, por ejemplo. Y en nuestro caso, acá, profesora Emi estudió con nosotros traductología, tratamos de comparar el castellano y guaraní, las diferencias de estructura. Bueno, pero es interesante la filología comparada o gramática comparada. ¿Qué sería el sánscrito, profe? Es una lengua. Sánscrito. Ah, ya. Sí. El sánscrito. Sería como el hebreo o la lengua que utilizaban más los antiguos. Algo así Sí. era, Una profesor. lengua antigua, entonces. Sí,
Sí, una lengua antigua, acá estoy mirando, dice lengua del grupo indio derivada del védico que se habla en el norte de la India desde fecha antigua hasta el siglo III antes de Cristo, que después continuó existiendo como lengua escrita de las religiones, la literatura y el pensamiento. Así mismo es, ya la sánscrito, que tiene lengua. Entonces, estudio comparado entre el sánscrito y ahí decía el germánico, griego, latín. Apenas usted metería a ver, a mí intento caso de guaraní, inclusive. Acá tengo Graciela Corbalán, justamente esta señora que me regaló este libro, escribió este libro, El español del Paraguay, en contacto con el guaraní. Y es una comparación. O sea, habla más del castellano, cómo hablamos nosotros, el castellano coloquial, y cómo el guaraní influencia en él, tiene influencias en él. Después, los neogramáticos. Y Catubaña Moñamí, Sí, los neogramáticos. Su mérito consistió en colocar en perspectiva histórica todos los resultados de la comparación y encadenar así los hechos en su orden natural. Su aporte principal es haber reconocido que la lengua es un producto del espíritu colectivo de los grupos lingüísticos. Los neogramáticos, a pesar de sus múltiples aportes, tampoco pudieron crear una perspectiva científica para la lingüística. Bueno, gracias. Entonces, estos 4 periodos, según Domingo Tabarone, son anteriores a Ferdinand Saussure. Y son aportes fundamentales: la gramática, la filología, la comparación de las lenguas, los neogramáticos, aportes de los neogramáticos. Y después ya empieza este libro, o sea, ya con las clases que daba el maestro Saussure en la universidad. Empieza lo que es estructuralismo. Y después vamos a ver que hay muchos avances. Ahora, los estudios actuales han avanzado mucho más que la simple estructura. Pero el profesor, el maestro Saussure veía la lengua como una estructura. El padre del estructuralismo es Ferdinand Saussure. Sus enseñanzas nos han llegado en el conocido curso de lingüística general que traje aquí para mostrarles cuál es la Aranduca, que consiste en apuntes de sus clases recogidos por sus discípulos, PABI y Macuri. Y discípulo cual lingüista ahí, entonces acuerda un buen. La publicación del libro fue póstuma. Él murió en 1913 y no recuerdo en qué año se publicó este libro, pero fue ya después de su muerte. Antes de Saussure, el estudio de la lengua estuvo al servicio de otras disciplinas sin que ella misma pudiera constituirse en una ciencia independiente. El estructuralismo, por su parte, tuvo la capacidad de limitar el objeto de estudio, dijimos, de la lengua y dotarla de método. Su objeto de estudio fue la lengua. Al determinar su campo de estudio, la lengua, se vuelve imperante la necesidad de precisar qué es este objeto de estudio. AAPE, la transcripción del libro, de este libro, una parte. ¿Qué es la lengua? Saussure precisa este campo. Diferencia, primero la lengua y el lenguaje. Más que tomen de mí. Y Catuche, Sí, por favor. la lengua es la parte social del lenguaje, exterior al individuo, que por sí solo no puede crearla ni modificarla. El habla es un acto individual de voluntad e inteligencia, en la cual conviene distinguir a las combinaciones por las que el sujeto hablante utiliza el código de la lengua
con miras a expresar su pensamiento personal. B, el mecanismo psicofísico que le permite exteriorizar esas combinaciones. El habla es la suma de todo lo que las gentes dicen. Agullemos, ¿verdad? Entonces, un poco más arriba dice para nosotros, dice Saussure en este libro, estaba buscando pero no encuentro qué parte. Para nosotros la lengua no se confunde de lenguaje, entonces o diferencia lengua y lenguaje. La lengua no es más que una determinada parte del lenguaje. Es esta parte. Aunque esencial. La lengua no es una función del sujeto hablante, es el producto que el individuo registra pasivamente. Y después la parte que leyó la compañera. ¿Qué entendemos con este que estamos leyendo esta parte? Para nosotros, dice, la lengua no se confunde con el lenguaje. La lengua es más que una determinada parte del lenguaje. El lenguaje es a la lengua, entonces no hay diferencia, aunque es esencial. La lengua no es una función del sujeto hablante, es el producto que el individuo registra pasivamente. Y esta parte que leyó la compañera de lengua y habla ahí, aclara. La lengua es la parte social del lenguaje, exterior al individuo. Va a esperar ahí, sea compañeras. Tengo a muy peanda por ese ya por esa se. Va a dice a Voy a dejar a Carupe, antes vamos a abuela hace cámara. Claro, a la fina, niño, pues ella puede ser a Calusema y hacer la Dice, el habla es un acto individual. Para primero hablar tenemos que escuchar. Entonces nosotros aprendimos primero a escuchar, a diferenciar, papá, mamá, quien estuvo a nuestro cargo la educación, aprendimos a escuchar y después empezamos a hablar. Y cuando nuestra habla o nuestro habla sale de nosotros, se vuelve lengua, porque el otro ya empieza a entenderme también. Es lo que yo entiendo. Excelente, bro. Sí, y el habla es individual, dice, y la lengua es social. Voy a esa peite. Ñande pela a pepo esa lleg. Ñande ñande lengua la ñande pues ñande ya ñande no con ñande su ñande ru, ñande su ñande ru, ñande vecino, ñande comunidad, pewi, es de la sociedad. Hace pendereño y vamos pues Brasil peja pero comitado pebe mitad y medio y esta no portugués pues ya peares a hoy expuestos en todo el día. A pejón picó Francia primero a aprender francés allá va. Entonces la sociedad te transmite es social. Y el habla entonces, o sea, la lengua es particular. Usted se va a de mí. Eso es lo que vino a cambiar, a revolucionar Chomsky, porque él dice que el lenguaje es innato, es una capacidad, es una competencia lingüística que todos tenemos, ¿verdad? De acuerdo a donde nacemos, ¿verdad? Sí. Él vino a cambiar el objeto de estudio, porque Saussure decía que el objeto de estudio era la lengua. Y viene Chomsky y dice, no, la competencia lingüística es, ¿verdad? Hay unos cambios. Y el tema de las habilidades lingüísticas que habló la compañera, eso para los oyentes y para los sordos, si hacemos una comparación, porque nosotros escuchamos, hablamos, leemos y escribimos, y ellos desarrollan. Ellos no escuchan, pero ven. Entonces, desarrollan el mismo procedimiento, pero a través de la vista. No hablan, pero hablan con las manos. O sea que, y después también llegan a escribir, ¿verdad? Porque sabemos que ellos tienen su L2, tienen castellano. Llegan a leer y a escribir su L2, ¿verdad? Se les enseña también, ellos tienen la competencia también de la lectoescritura en su L2. Así mismo. Bueno, yo les planteo lo siguiente, compañeros. Cuando empezamos les dije, ¿será que por hoy podríamos trabajar 1 hora y media?
yo les conté que hoy de las 4 estoy al pie del cañón, mañana y tarde clase y mañana lo mismo. Mañana debo estar temprano en Asunción. Está este material, si podemos leer y si podemos complementar. Ahí también está esto que plantea la compañera, después en la década de los 50, Noam Chomsky, grandes aportes, y después vamos avanzando, década de los 70, la pragmática, etcétera. Entonces, avances, seguimos avanzando en el campo de la lingüística. Y ahí, Profe, sí. perdón, William Stokoe, en lo que es lengua de señas, en 1960, él con su investigación demuestra que la lengua de señas es una lengua completa. Él es el lingüista que logró demostrar que la lengua de señas es una lengua completa, ¿verdad? Y con él se inicia todo también en 1960. Tenemos, sí se tiene. Se tiene. Mira interesante, hacer nada en las anteriores, mira interesante añande por la idea, la hora idea, ape, compañera, escuela, petí escuela de aprendizaje, porque se nas y especialista en lengua de señas, ya, de cual ese profesor Marcelo mío, para mío, lee, mi libro mío, me interesante ya lee, un mío pela añade esa peata. Andei captura moña compartí mi, yo no digo ahora que voy a leer, pero me gustaría leer también, y si hay versión digital, compartir con los compañeros. Inclusive, y Catu, y Catu ya de coa con material, ya por en días, ya por mía, ya me pone, de a dos. Interesante, me ya analizar, pues en danda yuhui, la materiales, lengua de señales, de Puiguazú, TV, ya en etapa. Ya compartí mi no podemos dejar que tomo encendido, ya compartí mi hija, que tú me te llamaba en grupos ese. Seco cuña cara indi añe yeuta y que tal ese ya de curso para no preparar y tener taller, cuál material después tener talleres en día escuela. Lo que me dijo este señor profesor Wagner Barros es que ellos pueden venir acá, que tienen recursos para ser interesados. Yo. Inclusive con la gente de la secretaría podría ser un aporte interesante. Va pedir pepetellas ya, cuál material o misma plataforma. ¿Le parece? Entonces agradezco profe, y sin el problema. próximo, sí, el próximo ya de 19 a 21 horas. Eso no hay problema ya de la próxima clase. Un gusto enorme, Antonella. Te se mandó antes de Antonella. No me acordaba más nada más, pero me acuerdo cuando venía. Oye, güey, te leí tú, a ver. Y tú hago yo ahí, él ahí por nada. Gracias. Lucía Villar, un gusto. Emi, agüitero de Sayegire, Vanessa, Clara, Noemí. A Saco imita seco en una. Un gusto enorme. Ya yo exata. Buen descanso. Gracias. Anique pecaro tereí, ya le que la pata. Ahí va. Gracias. Aguye.